buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos todos una tarde más aquí al programa de Ángeles Zapata, como siempre, todos los jueves a las 6 de la tarde y cualquier día y a cualquier hora a través de nuestro canal de YouTube. ¿Qué pasó, lista? Ya sabéis lo que hay que hacer. Abrimos la aplicación YouTube, buscamos programa Ángeles Zapata, hacemos clic y ya comenzamos a recibir contenido totalmente exclusivo. Y que soy una pesada, pero es que necesitamos muchos suscriptores para que esta familia no pare de crecer. Voy a estar mirando, ¿eh? ¿Soy yo o estos días está haciendo un frío que pela en León? ¿Qué me decís vosotros que estáis en casa? Lo que tenéis que hacer es coger un cafetito, algo calentito, poneros en el sofá y de entreteneros ya nos encargamos nosotros, que vamos a hacer que tengáis una tarde súper divertida. Esta semana hemos invitado a Carlos Barros, autor de Estatuas en la nieve, una novela de misterio toda basada, toda la trama aquí en León. No nos la podemos perder dentro de un ratito, aquí en nuestro sofá. Para hablar del tiempo o del mal tiempo que estamos teniendo estos días aquí en León, hemos invitado a Noromet, o lo que es lo mismo, Asociación Meteorológica del Noroeste Peninsular. ¿Sabías que el récord de la temperatura más fría lo tiene un pueblo de aquí de León? Bueno, pues ellos nos lo van a contar. Y además, como siempre queremos estar guapas y guapos, vamos a tener a la doctora Miriam Martín de Clínica Renueva Lux. Como siempre, contándonos las últimas novedades para que estemos estupendos de la muerte. ¿Y qué me queda por deciros? Que nos pongamos las gafas, pero antes que os suscribáis, bueno, tenéis por aquí nuestro número de teléfono que lo vamos a dejar bastante rato, donde podéis contarnos pues vuestras alegrías, penas, todo lo que queráis en este número de teléfono. Y nuestras redes sociales, que ya sabéis que andan todo el rato por aquí debajo. Y ahora ya no me queda más que decir... Vamos a ajustarnos bien las gafas, yo como siempre dando las gracias a Enar de Óptica Navarro, que oye, es que acierta con todo siempre, ¿eh? Así que muchísimas gracias, Enar. Y ahora ya estáis todos calentitos en el sofá, pues vamos a pasar una tarde muy divertida. Vamos adelante. Ya era hora de que se cumpliera la ley. La Comisión de Hacienda y Régimen Interior proponía este expediente para las calles Alférez Provisional y Piloto Regueral, que pasarán a llamarse Calle de la Reina Elvira Menéndez, reina consorte de Ordoño II, y la Calle de los Museos, ubicada entre el edificio de Pallarés y Casa Botines, respectivamente, cumpliendo así con la Ley de Memoria Democrática en base a un informe de 2019 de la Universidad de León. La modificación del nomenclátor ha iniciado el procedimiento de apertura de información pública y no se ha hecho antes por la carga de trabajo del ayuntamiento. Nos puede gustar más o menos que se hagan estos cambios de calles, pero es que las leyes están para cumplirlas, o sea, nos puede gustar o no, pero la ley es lo que hay, si es que no hay más vuelta de hoja. A mí personalmente me gusta muchísimo más que se llame la calle, en vez de Alférez Provisional, pues que se llame Elvira Menéndez, pues una reina de aquí de León. A mí me encanta la mujer de Ordoño II, a mí personalmente, pero claro, mi opinión, bueno, puede contar más o menos. Luego hay muchísima gente que dice... Pero vamos a ver, ¿no habrá cosas más importantes que hacer en la ciudad que cambiar el nombre? Bueno, pues es que todo es importante para alguien, que es que aquí se nos va mucho la boca, lo mismo que cuando pusieron, por ejemplo, por decir, el león este tan grande que pusieron en Eras de Renueva allí al principio, pues hay gente que le parece una estupidez, pero es que hay gente que le encanta porque los niños lo disfrutan, como las luces de Navidad, pues hay gente que disfruta mucho de la Navidad, o sea, vamos a respetarnos todos. Esto sobre todo va a causar grandes trastornos a los vecinos que viven por allí, a los locales, porque se les viene bastante papeleo encima y el ayuntamiento ya nos ha dicho que está sobrecargado de trabajo. Así que bueno, vamos a cumplir y vamos sobre todo a respetar las leyes que hay. Y también todo nuestro apoyo a los vecinos de la calle Ancha, que han comenzado ya las obras, no les queda nada. Estadísticamente hablando, el día 21 de enero está considerado como el día más frío de España.
León tenemos la fama de ser una de las provincias más frías del país, así que estas semanas lo hemos notado muy bien en nuestras carnes por el frío que está haciendo, que aquí en León decimos fresquito siempre, después lo hablaremos. El frío de nuestra provincia lo conocen bien nuestros invitados, Miguel Iglesias, paleoclimatólogo, y Santiago Parrado, enfermero de la Asociación Meteorológica del Noroeste Peninsular, o lo que es lo mismo, Noromed, y ya están aquí sentados. Muy buenas tardes a los dos. ¿Qué tal? Buenas tardes. Tenía muchas ganas de hablar con vosotros. Noromed es una asociación fundada en 2017 que se dedica a las instalaciones de estaciones meteorológicas por toda la península. Y aquí, en la provincia de León, es uno de los puntos en los que más estaciones tienen. Así que, ¿quién mejor que ellos, mejor que nadie, nos pueden confirmar si León es una provincia tan fría o no, como nos dicen? Pero antes yo quiero, a ver si nuestra compañera nos pone unas imágenes. ¿Qué está pasando con la lluvia? ¿Qué está pasando con la lluvia? ¿Qué nos podéis contar? Que llueve, y llueve de continuo. Ríos de humedad, que se llaman. Al final, lo que nos está afectando estos días, la humedad que da lugar a estas precipitaciones, en realidad vienen de zonas del Caribe. Se llaman ríos de humedad, se capta, al final toda esta humedad viene de los océanos, la atmósfera lo capta de los océanos, viaja a lo largo del océano y al final choca contra diversos puntos. Normalmente suelen ser en latitudes más altas, ¿no? Pero estos días está afectando de lleno a la península y eso está haciendo pues que veamos imágenes como las que vemos aquí del Bernesga, ¿no? Se suceden. No es solo lluvia, por ejemplo, estos días está coincidiendo también con deshielo, las montañas nieva, pero luego vais viendo en el día a día que suben las temperaturas, vuelven a bajar, vuelven a subir, hay días que nieva, hemos visto estos días pasados que llegó a nevar algo en León, en provincia y en capital. Y entonces se junta lo que llueve con lo que se deshiela precisamente por esa subida de temperaturas. Bueno, tenemos lluvia para mucho tiempo, porque estamos hartos, ¿eh? La verdad que sí, ¿no, Santi? A ver, es muy difícil predecir más allá de unos pocos días, pero ahora mismo la verdad es que no tiene pinta. Sí, la tónica que estamos viendo es que... Más agua. Otra semanita, todo lo que es el principio de febrero, incluso mediados de febrero, parece que la tónica va a ser igual. Bueno, pues nada, lo dicen ellos que son los profesionales, ¿quién soy yo? Para decir nada, vamos a empezar por el principio. ¿León es o no la provincia más fría de España? Estadísticamente está claro. El nuevo sistema en que AEMET define, que además ha dado lugar a tanta controversia, el que define la temperatura media de una provincia, se podía hacer a través de sus estaciones meteorológicas, pero eso siguen siendo 6, 7, 8 en una provincia. Entonces tiene un nuevo sistema en el que de forma estadística evalúa por kilómetro cuadrado. Y en ese sentido, León, sin ninguna duda, es la provincia de temperaturas medias más frías, muy igualada con León, con Burgos y con Soria, pero en las mínimas, desde luego, sin ninguna duda, a nivel estadístico medio, cogiendo cualquier punto de la provincia de León, somos la provincia más fría. Bueno, por eso tenemos esa cecina y esos chorizos tan buenos, ¿no? Algo tenemos que tener también que no tiene el resto del país. Bueno, hay que recordar que los datos de vuestras estaciones son abiertos y se pueden consultar en vuestra web, que lo iremos poniendo por aquí debajo, así como vuestras redes sociales, noromed.org. Muy fácil. Hace unos años vuestras estaciones registraron aquí en León el récord de temperatura mínima más baja medida en la península. Se trata de Vega de Liordes, con 30... Bueno, dímelo tú. Menos 35,8 grados centígrados. ¿En serio? ¿Y cómo se vive? ¿Cómo...? No estábamos allí. No estábamos allí. Pero lo han contado, ¿no? Es complicado, ¿no? Meterse en la Vega de Liordes en invierno, pero sí, al final buscamos lo que se llaman piscinas de aire frío. Las piscinas de aire frío, para que se hagan una idea los televidentes, son lo mismo que un lago, ¿no? Lo que ocurre que es donde debería de estar relleno de agua y conformar un lago, pues por el paisaje, por lo que llamamos el karst, ¿no? Es geología caliza, entonces filtra ese agua, hay muchas cuevas por debajo, toda esa agua desaparece porque filtra el subsuelo y entonces se quedan las ollas. ¿Y esas ollas qué ocurre? Pues que en determinadas condiciones del invierno, con nieve, cielos despejados y tal, se acumulan, se producen unas lenguas de aire frío que se van acumulando y forman unas piscinas. Son como neveras naturales. En picos de Europa hay muchas estructuras geológicas que son muy buenas para estos fenómenos y en una de ellas, que es la Vega de Liordes, pues en una noche, creo que si no recuerdo mal, fue el 7 de enero del 2021,
llegamos a bajar a esos menos 35,8. Venga, buena mano. No me lo quiero imaginar. ¿Cuántas estaciones hay en León y qué datos nos proporcionan esas estaciones, Santiago? ¿Te puedo llamar Santi o Santiago? ¿Cómo es? Sí. Lo que tú quieras, ¿eh? No, Santiago, Santi, como quieras. Oye, me da igual. Pues ahora mismo estamos ya en 60 estaciones y realmente fuera de esas condiciones tan específicas, era una de las preguntas que nos habías hecho, el tema de los pueblos. Como forma de curiosidad y de picar dentro del grupo de WhatsApp que tenemos en Noromet, se me ocurrió decir cuáles creéis que son, y cada uno tira por el suyo, claro, cuál crees que son los pueblos más fríos. Por un lado tenemos otro lugar, y ya en zona habitable, aunque es una pradera, que es Prado Beneiro, Bavia. Dentro de Bavia tenemos temperaturas realmente increíbles. Ese mismo día en Prado Beneiro se llegó menos una décima, a 30 bajo cero, menos 29,9. Y realmente en zonas pobladas tenemos lo que evidentemente es el pueblo más frío. Claro, ¿qué es el pueblo más frío? El que marca la mínima más absoluta, el que a diario tiene temperaturas mínimas más bajas, o al revés, el que tiene las temperaturas máximas más frescas. Puedes tener muchos criterios, por eso es debatible. Pero bueno, yo creo que Villaceiz, en Omaña, es indiscutiblemente, porque es constante, incluso en pleno verano, llega a tener 2-3 días cada mes, en julio, en agosto, con temperaturas bajo cero. Entonces podríamos considerar que Villaceiz y Omaña, claro, hablamos de pueblos en los que tenemos registrada una estación meteorológica, pertenece al ayuntamiento de Soto y a Mío, y en esa zona, si tuviéramos más estaciones meteorológicas, seguramente definiríamos como los pueblos más fríos de toda España. Pero luego ya tenemos la guerra de, yo no sé dónde sacasteis lo de 8 pueblos, porque ahora tenemos un problema, aquí tenemos una lista de 9, ¿a quién echamos? Uy, a ninguno. Hay que añadir, añadimos. Quitar no podemos quitar a nadie, ¿eh? Bueno, vamos a hablar de un tema que nos afecta a todos y que por primera vez no va a ser la política, vamos a hablar del tiempo. La EMET considera que el mes más frío del año abarca del 20 de diciembre al 20 de enero. Esto quiere decir que a partir de ahora, ya casi, ¿no? ¿Notaremos que hace más calor o no nos podemos confiar todavía? ¿O esto es un decir? Es más bien decir. Yo creo que a lo que se refiere a EMET sobre todo está relacionado con las horas de luz. Es decir, a partir de, digamos, finales de enero, principios de febrero, lo decimos mucho en el sector del aficionado a la meteorología, las nevadas de febrero pueden ser tanto más, digamos, grandes que las que se pueden producir en diciembre o enero, pero la nieve ya no aguanta tanto. ¿Por qué? Porque en las zonas solanas el sol ya tienes más horas de luz, empieza a estar más alto y entonces la sensación en cuanto al invierno de poca hora de luz, sombra, etcétera, poca luminosidad, pues se disminuye ya a partir de febrero. Pero en realidad, desde el punto de vista climatológico a nivel planetario, febrero e incluso marzo son meses en los que se pueden producir nevadas muy significativas y pueden ser meses invernales como tal. Pero sí que es cierto que en cuanto a temperaturas mínimas y horas de luz, esas fechas son las más bueno, significativas. decías, el año pasado creo que nevó en mayo, ¿no? Fue el año pasado que nevó, una nevada de 3 pares de narices. Sí, en Picos de Europa, no, aquí en León, pleno en León. En León... En la ciudad, Fue en mayo, sí, el año pasado hubo una nevada bastante gorda. Hubo cerca, no lo sé. Abril, no recuerdo mayo, ahora. bueno, por ahí. Bueno, preparando esta entrevista leí que las provincias de Palencia, Burgos y León son las que registran los días más fríos, pero en cambio las noches más frías son las de Teruel, Ávila y Soria. ¿Por qué unas son más frías por la mañana y otras más frías por la noche? ¿Por qué pasa esto? Bueno, ahí hay una trampa. Pues cuéntamela. Y cada uno cuenta la feria como que Grazalema es donde más Cuéntame, llueve. Santiago, como exactamente. Si consideras por la mínima absoluta histórica, sí que tienen situaciones en la zona del Ibérico en que pueden llegar a temperaturas más frías que las nuestras, pero es un día en 10 años. Entonces, considerado ese dato, nos gana la zona de Teruel, el Ibérico. Pero si tú dices cuál es la temperatura mínima media de diciembre, de enero, de febrero, les ganamos nosotros ahí por goleada. Es simplemente que tienen situaciones muy excepcionales en los que se meten los 20 y 25 bajo cero, cuando aquí en León normalmente de los 15, como muchísimo 20, no bajamos. Y aparte luego hay otro tema, y es que decías respecto de día a noche. Durante el día las temperaturas más bajas tienen una influencia muy importante en la orografía, es decir, cuanto más arriba estés. La provincia de Ávila, la capital sobre todo, Teruel, todas estas zonas, Soria incluso, son provincias en las que la altitud sobre el nivel del mar en general, en promedio, están más altas que, por ejemplo, León. Entonces, claro, durante el día que la insolación influye, el sol,
pues cuanto más arriba estés en altitud, más baja es la temperatura. Pero de noche, cuando ya no tienes sol, intervienen las inversiones térmicas que llamamos, esas noches estables que dan lugar a esas piscinas de aire frío que hablábamos antes, y para eso León es más propensa a la formación de estas temperaturas. ¿Cuánto nos estáis enseñando? Esta semana se ha juntado el frío con la nieve, con la lluvia. Venga, vamos con todo. La semana pasada se activaron avisos amarillos por la borrasca Christine, que dejaron importantes nevadas en toda la provincia. Pero bueno, en algunos puntos de la provincia se han registrado hasta 10 centímetros de nieve. ¿Qué es exactamente una borrasca como esta que estamos diciendo? Pues a ver, son estos ríos de humedad que os comentaba al principio, ¿no? Que son los que están dejando todas estas precipitaciones que vemos. Al final las borrascas son zonas a nivel, digamos, planetario, yo diría, ¿no? Donde hay una diferencia muy grande de masas de aire. Tú puedes tener masas de aire que se llaman subtropicales, que son más cálidas y más húmedas, que afectan a estos ríos de humedad, y luego tienes las masas de aire polares, que son las que vienen de la zona polar, mucho más frías y mucho más secas. Cuando tienes una zona en la que confluyen dos masas de aire tan diferentes, se produce mucha inestabilidad y se forman estas borrascas, ¿no? Lo que estamos teniendo ahora es que lo que normalmente suele estar a una latitud más alta, es decir, más al norte de la península ibérica, pues este año coincide que está más bajo de lo habitual. Entonces, todas estas borrascas que normalmente suelen afectar pues, Inglaterra, Reino Unido, norte de Francia, suelen circular más al norte, en este invierno están circulando más al sur y nos las estamos comiendo de lleno. De ahí todos estos avisos que estamos teniendo. Bueno, pues muy bien explicado. Y a ver esto, porque escuchamos muchas veces en los bares o gente así a lo mejor más mayor, ya no nieva como antes. Esto no es lo que era. ¿Esto es verdad? A ver, ¿verdad? los de cierta edad lo tenemos todos muy claro, pero además de la memoria, uno de los problemas es que la memoria histórica que tenemos del tiempo es horrorosa, es memoria de pez, y como llevamos 5 o 6 años con temperaturas realmente mucho más altas, pues por ejemplo el mes de enero, que parece que ha hecho muchísimo frío, resulta que ha sido, en León en concreto, en la media, unas décimas por debajo, pero claro, de la media de los últimos 30 años. Y dices, es que este enero es como los de antes. Bueno, se parece un poquito más que estos últimos. Realmente sí. Antes nevaba muchísimo más. Yo que de niño vivía en Sabero. En los años 60 en Sabero las nevadas eran absolutamente apoteósicas, y esas sí que llegaban hasta mayo. Realmente en ese sentido, para los que, además yo creo que es, ¿verdad, Michu? Lo hemos hablado, una de las cosas que nos une a los aficionados a la meteorología de León, en cada lugar, pues lo característico, y aquí que es el frío y la nieve. Y yo recuerdo desde niño, para mí la mayor experiencia posible era asomar a la ventana y ver una nevada de 1 metro, pero de 1 metro de verdad, no que ahora decimos de 1 metro y son 20 centímetros. Sí, realmente estos últimos años, este siglo, ¿hace cuántos años, Michu, que no tenemos una nevada de las de antes? Yo creo que la mítica Nortada, ¿no? 2000, principios del, o sea, 2000, aquí en León esa nevada que dejó casi medio metro. 2008, 2009, esa la recuerdo yo, que la del nos quedamos 2009, todos en casa. No sé si 2008-2009, pero bueno, es la última nevada así que dijéramos la capital, coño, nos está bloqueando, ¿no? El día a día, en plan, trasladar muy complicado, incluso suspensión de clases y ese tipo de cosas. No las hay, o sea, cada vez hay menos. Yo, que no soy tan viejo como Santi, pero yo recuerdo eso, la primera decena del año 2000, incluso la década de los 90, por el 96 yo recuerdo una nevada que me dejó sin clase 4 días en Asturias, que está más bajo, ¿no? Yo era en Langreo, en la zona de Langreo, que está a unos 200 metros, y recuerdo de no ir a clase 3 días por la nieve. Antes, incluso en los 90, se notaba que nevaba más que ahora, cada vez vamos a menos. Eso no quiere decir que te toque un Filomena de turno, como vimos estos años, ¿no? Como ocurrió. Es decir, que en un momento puntual te pueda caer una nevada descomunal que hacía ya 30 o 40 años que nadie ve, pero una. ¿Y esto es por el cambio climático, como queramos llamarlo? Sí, calentamiento global, es decir, las temperaturas están subiendo, entonces eso se nota. En zonas donde tienes cota de nieve holgada en los inviernos, pues no se nota tanto, porque pasas de menos 10 a menos 8, pues dices tú, bueno, pues me da igual. Pero claro, en zonas como la península ibérica o León, que estamos un poco al límite, es decir, son zonas donde nieva, pero estamos un poco en el límite entre zona fría, zona cálida, pues claro, estas zonas de transición, en el momento que subes 1 grado la temperatura, ya está. Ya se va el traste. Ya se ha liado, ¿verdad? Y se nota, sí. Bueno, pues con todo esto que nos estáis diciendo, ¿creéis que vamos a llegar a un punto en el que no va a nevar en León? ¿Quién lo sabe? Vosotros. A ver, si no es fácil predecir qué va a ocurrir,
para carnavales, que en La Bañeza ya me vuelven loco, y dices, ni idea. ¿Cómo sabemos cómo va a evolucionar la atmósfera y el planeta Tierra? Si sabemos que los factores humanos pueden influir, un detalle que lo cambia todo es, con la contaminación se decidió que la contaminación que se producía en los mares por todos los grandes buques mercantes producían tanta contaminación que había que quitarla, cambió ese petróleo de muy baja calidad por otro mejor, y el resultado, increíble, ha sido un calentamiento del agua del mar impresionante. Es decir, de la atmósfera. Tú pegas el tiro por un lado y la atmósfera reacciona por otro, muy complejo. Es complicado, sí. Meteorología, 3 días vista, más de 3 días vista ya es muy complicado. O sea, cuando os venden previsiones, cuando en la época tipo Semana Santa o que aquí en León es tan importante, ¿no? Ya 15 días vista ya te dicen, oye, el tiempo para Semana Santa. Eso no es verdad. Por eso puedes saber tendencias de si va a estar más o menos frío, si hay más o menos probabilidad de que llueva, pero no puedes saber si va a llover jueves, viernes, santo, sábado, domingo. No se puede, hasta que no queden unos 3 días aproximadamente. En clima es todavía peor, porque hay muchos más factores, es a mucho más largo plazo, puede venirte una erupción volcánica y alterártelo todo, no lo tenías previsto, por poner un ejemplo. Entonces es muy complicado establecer si en 20 años no va a nevar más. Yo creo que no, sinceramente la opinión que yo tengo es que no. Pero bueno, no lo sabemos a ciencia cierta. Bueno, vamos a mirar en páginas oficiales de fiar, ¿no? Para eso tenemos noromed.org, porque luego que no nos pase como eso que tú acabas de decir, ¿no? Que organizamos el tiempo un mes, eso es imposible totalmente. Bueno, vamos a confiar en que todos nos pongamos de acuerdo para revertir, bueno, y que siga nevando en León, no sé cómo se podrá hacer eso, ojalá que se pudiera. Ojalá. Por cerrar con una nota positiva, ¿qué datos curiosos os han dado vuestras estaciones este invierno? Pues este invierno las precipitaciones, mira, hablando de estaciones peculiares, eso de los 8 pueblos más fríos no sé, pero desde luego Villacéis se lleva la palma. Tenemos una estación en Balouta, que realmente es vertiente cantábrica ya, diríamos asturiana, y lleva una burrada de litros, porque es la primera la que pega más con Galicia, y todos los días puedes sacar, a los que nos gusta esa parte estadística, datos muy muy curiosos, pues por ejemplo que no hemos tenido ninguna helada muy gorda, que no hemos conseguido en León pasar en La Bañeza de los 6 bajo cero y en León de los 7, en la ciudad digo, y que está siendo un invierno en cuanto a frío, eso sí, ¿cuántas nevadas llevamos? 6. 6, sí, pero ¿de qué cantidad? Nada, un dedín, que salimos todos a la calle como locos. Curiosidad, sí que amaga nevar, que sí que nieva, vemos copear, vemos, como se dice en leonés, usar esas expresiones tan nuestras de una farraspina. ¡Ay, que es bonita palabra, sí! La farraspina, y por desgracia esas nevadonas... No, de momento no. Va a ser que no. Y en cuanto a precipitaciones, es cierto, a ver, que no es León provincia, pero está dentro de nuestra red de Noromed, porque al final es del noroeste de la península, ¿no? Y tenemos la estación de Pasareiras, que es una estación que está localizada en la costa atlántica gallega, en un polo de precipitación. Y curiosamente cerró el año con 3.800 y pico litros. Mucho más, imagínate, cuando en León la media es 600, 700 litros, pasar de los 3.000 ampliamente casi todos los años. Sí, y luego hablan de Grazalema. Y en línea recta no hay tanta diferencia. Hablamos de que entre Pasareiras y León, ¿qué puede haber? 250 kilómetros, 240 kilómetros en línea recta. Sí. Para que veáis la diferencia que hay, incluso en la propia provincia de León, ¿no? Hay mucha diferencia entre el Bierzo, entre la zona cantábrica, entre la zona más mesetaria del sur. En La Bañeza, vamos, ayer, el otro día, 15 litros lo más. O sea, en todo el invierno no llueve ningún día más allá de 15 litros, que para un páramo, para un La Bañeza es mucho, pero comparado con el norte... Salientes o alguna estación de la cordillera, pues te puedes mangar en 80, 100 litros. En Salientes llevan 12 días con nieve en el terreno, han llegado hasta 35... Mira, hablando de lugares prominentes, o la Collada de Araya, que te comentábamos, con Lorena, que ahí dices que 10 centímetros, sí, cuéntaselo a Lorena y vete a quitarle el resto de la nieve que está harta de quitar. Hablaremos con Lorena un día, esto ya queda aquí ya, que es la que más frío ha pasado de todo. Bueno, os encontramos, ellos son activos en redes sociales, los hemos puesto por aquí debajo, Noromed, también hemos dicho su página web, Miguel, Santiago,
Ellos dos vienen de Noromed, la Asociación Meteorológica del Noreste Peninsular, que gestiona una gran red de estaciones meteorológicas por toda España. Y si queremos estar al tanto, lo consultamos, como acabamos de decir, siempre por noromed.es. Bueno, pues os tengo que dar las gracias. Me habéis dejado muy disgustada con que va a seguir lloviendo, pero bueno, esto es lo que hay, no podemos hacer nada. No podemos hacer nada, ni soplar siquiera, Nada, no vale. aguantarnos y punto. Muchísimas gracias por acompañarnos, a los dos. A vosotros. Un placer. Nosotros vamos a seguir, yo me voy a quedar hablando con ellos porque esto es apasionante, ¿eh? Varices sin cirugía, hábitos saludables y cuidado integral en Renueva Lux. Como siempre, nuestro centro de medicina estética avanzada de máxima confianza. Hoy vamos a hablar de dos temas muy relacionados con el bienestar y el cuidado personal. Por un lado, el tratamiento de varices sin cirugía ni láser, una consulta muy frecuente, y por otro lado, las bases de una alimentación saludable. Ahora que muchas personas, bueno, pues después de las Navidades se nos ha ido todo, entonces tenemos que empezar a cuidarnos sí o sí. Nos apuntamos al gimnasio y queremos sentirnos mejor, porque la estética no es solo verse bien, también es salud y hábitos a largo plazo. Y para hablar de todo esto tenemos a nuestra doctora de confianza, la doctora Miriam Martín. Bienvenida a una tarde más. ¿Qué son las varices y cuándo tratarlas? Bueno, las varices son venas que están enfermas, porque las venas son los vasos sanguíneos que devuelven la sangre al corazón, pero a veces por estar mucho tiempo de pie o por estar mucho tiempo sentado sin cambiar de postura, pues hay sangre que se queda un poquito estancada en algunas venas que son más finitas, entonces se dilatan y se marcan. Y ya el problema no es solo estético, también tenemos que las piernas molestan, se inflaman, las piernas cansadas, hagan unos calambres. Entonces el tratamiento de las varices no es solo la estética, sino también la funcionalidad. Claro, es muy importante este tema, pues porque, bueno, estamos viendo imágenes, todo por ahí. Tratamiento de varices con agente esclerosante, esto me lo tienes que contar. Pues, me lo tienes que contar a todos. A ver, en Renueva Luxe no tratamos las venas que son muy gruesas, esas son de cirugía vascular. Nosotros tratamos las varices que son de pequeño y mediano calibre, con un agente esclerosante, como acabas de decir, que es un producto que inyectamos dentro de la vena, y lo que hace es irritar la vena, pega las paredes y poco a poco la sangre que se ha quedado ahí estancada pasa a las venas sanas y esa vena poco a poco el cuerpo la reabsorbe y desaparece. Entonces quitamos el problema estético, pero también ayudamos a la pesadez de piernas, a la inflamación, al hinchazón, poco todo. Bueno, todo lo que nos estabas comentando. Exactamente. ¿Qué efecto esperamos? Y como somos muy impacientes todos, queremos todo ya. ¿Esto cuándo se ve? A ver, el tratamiento es progresivo y los efectos son progresivos. Del día a la mañana no se reabsorbe la vena. Entonces, una vez que se hace el tratamiento, se empieza a ver un poquito los efectos a las 3-4 semanas, siendo el efecto definitivo como a los 2-3 meses. Y la cantidad de sesiones pues depende un poco del grosor de la variz y de la cantidad de varices que tengamos. Al menos una sesión al mes, y ir viendo poco a poco pues cómo van desapareciendo. Bueno, o sea que en 3 o 4 semanas podemos ir solucionando ese problema que, aparte de ser estético, es salud. Exactamente. Que al final, bueno, pues vamos, es lo que realmente nos importa, la salud. ¿Qué cuidados tras este tratamiento necesitamos? Por ejemplo, vamos hoy ¿qué va a pasar? Pues a ver, hoy los cuidados después del tratamiento es lo más importante, es lo que va a hacer que el tratamiento sea efectivo realmente. Nada más terminar de hacer la intervención, el tratamiento, hay que poner medias de compresión, sí o sí, mínimo 15 días. Ya depende un poquito, pero bueno, a lo mejor entre 15 días o un mes. Eso es lo fundamental. Justo después intentar caminar un poquito, porque al bombear las piernas al caminar vas a ayudar un poco a que las venas, a que favorezca el retorno venoso. Y luego, aparte, los primeros días sí que no hacer ejercicio intenso, sí que puedes caminar, pero no ejercicio intenso, no nos pasemos. Nada de calor muy potente porque se dilatan las venas, entonces la preparamos. Y tampoco exponerse al sol, porque si hay algún hematoma puede dejar una marquita en la piel. Y luego no masajear la zona tampoco. Y a largo plazo ya no es solo que mantengamos el efecto, sino que prevengamos que aparezcan más varices. Medias de compresión. Yo sé que es lo que a la gente no le gusta, pero las medias de compresión son muy importantes, porque es lo que va a hacer que ayude un poquito al retorno venoso y a que esas venas no se dilaten y aparezcan las varices. Y luego, por supuesto,
hidratarse bien, buena alimentación, hacer ejercicio, intentar no pasar mucho tiempo ni sentado ni mucho tiempo de pie y en la medida de lo posible usar medias a compresión. Ya está. Es lo más importante. Yo ahora me quedo con una duda. ¿Hay una época mejor en el año para hacer todo esto? Sí, por lo del sol, siempre intentar hacerlo pues en este tiempo, intentar que no llegue a la primavera, o sea, Claro. otoño-invierno. Genial. Bueno, por el sol y por las medias. Porque, Exactamente. ojito, las medias porque son En unas verano medias así de nos, gordas. sí, en claro. verano nos aguanta muy bien, pero claro, en verano se dilatan los vasos, en verano salen más. Entonces Claro. hay que aguantarlos en la medida de lo posible. Claro. Si no son las enterizas, al menos las que llegan hasta mitad de pierna. Bueno, hemos visto los resultados. Yo he visto fotografías que que nos han mandado y hemos visto por ahí. Y desde luego que el resultado es Sí, la verdad es que está muy bien. sin dolor, sin nada. el Nada, resultado y es además fantástico. el tratamiento, en el momento en el que se hace, la persona se va a su casa tan gambate. Con Exacto. sus medidas de compresión, pero se va tranquilamente a su casa. Y seguimos la vida totalmente normal. Exactamente. Bueno, la doctora Miriam nos está diciendo, bueno, pues todos los cuidados que tenemos que hacer y demás. Todo esto es muy importante, pero también es importante el peso, la alimentación. ¿Lo hacemos bien? No, no lo hacemos nada bien, porque queremos todo deprisa y corriendo y los kilos que se han cogido en 10 años no se pueden quitar en una semana. Hay que ir poco a poco. Entonces, yo lo que siempre intento recalcarle a mis pacientes es que no se hagan dietas restrictivas, que no nos olvidemos de la dieta de la alcachofa, la de la piña y todo eso, y que aprendamos a comer. Y que aprender a comer no es restringir y estar a lechuga y ensalada 2 semanas, sino que es más aprender a comer bien y mantenerlo a lo largo del tiempo. Y no sabemos comer bien. No sabemos comer bien. Entonces, para eso está, bueno, el plato este de Harvard. Bueno, está ahí también. Lo estamos viendo ahí, Vale. efectivamente. Esto es una manera un poco sencilla de dividir el plato según los macronutrientes que hay esenciales, que sería, por un lado, la mitad del plato habría que llenarlo de frutas y de verduras, principalmente de temporada. Si es de temporada, no está en un invernadero, los nutrientes son mejores. Un cuarto del plato de proteínas, siempre de proteínas magras, intentando evitar las carnes rojas y las carnes procesadas, es decir, los embutidos están muy ricos, pero en su justa medida. No es evitarlo, pero sí, pues tampoco todos los días. Pues carne, pescado, pollo, huevos, lácteos, queso, todo eso. Y luego otro cuarto de plato, carbohidratos complejos. Siempre se recomiendan integrales, pero bueno, dentro de la medida de lo posible. Se puede comer pasta, arroz, cereales, quinoa. Y dentro de esto también entraría las patatas y los boniatos, o sea, los tubérculos. Luego, en el plato sí que no entraría la grasa, porque aunque sería como un 10 o 15% del aporte energético diario, se tiene más en cuenta como el acompañamiento. Es decir, si te haces una ensalada al aliño, si te haces un guiso, el aceite que le echas, unos frutos secos, la grasilla que tiene el pescado. Entonces, esa es una manera sencilla como de ver un poco cómo podemos elaborar los menús diarios, ¿no? Luego otra cosa que yo también recomiendo a mis pacientes es, bueno, tú ten en cuenta las proteínas que tienes ahí en el frigorífico, las verduras, los carbohidratos y bueno, con eso intentar hacer un plan semanal de qué menú voy a hacer a lo largo de la semana, porque así con lo que tienes lo aprovechas, pero además pues con el plato este que estábamos hablando, pues bueno, intentamos hacer una alimentación un poco más equilibrada. Bueno, pues yo creo que es bastante sencillo. Otra cosa es que luego que lo hagamos o que no. Es nuestra salud. Vamos a dejarnos además de dietas milagro. Yo creo que esto lo Que hemos no hablado. valen para nada, porque el efecto rebote luego, claro, O sea, igual perdemos 5 kilos y a la semana que viene... ganamos 10. Bueno, ahí me da. También me refiero a que vamos a dejarnos de redes sociales que... Sí. Y de compararnos, que tampoco, cada uno va a su ritmo. A lo mejor alguien tiene el metabolismo un poquito más rápido o hace un poco más de ejercicio que el otro y adelgaza un poco más rápido, pues bueno, la clave no es tanto verlo en el físico, sino verlo en la salud. Claro. Porque en Renueva Luxe no solo queremos ver la estética, sino queremos ver la salud desde un punto de vista más integral. Una salud, un bienestar, unos hábitos sanos. Bueno, eso está muy bien que lo digamos y que vayamos siempre a centros, como dijimos al principio, nuestro centro de confianza, Clínica Renueva Lux, en La Bañeza, o sea, centro de medicina estética avanzada. Porque luego se ven casos, que yo creo que eso lo sabrás tú mejor, los casos tan horribles que os pueden llegar tanto, bueno, pues una mala praxis. O Efectivamente, incluso de ya gente que está. no tiene la titulación para hacer cosas y pues acaba haciendo cosas que no deben.
o comprando productos donde no deben. Madre Ir a las mía. casas comerciales es que son los que te van a facilitar, si tienes cualquier problema porque el producto venga mal, son los que te van a facilitar qué hay que hacer, qué no hay que hacer. ¿Qué te has encontrado? Bueno, Que se pueda contar, claro, que se pueda contar. Desde un ácido hialurónico mal puesto, una toxina botulínica que no tenía certificado europeo, entonces en verdad no debería utilizarse, pues eso. Efectos secundarios que ves en la toxina, pues como esa no está tan probada, pues los ves con más frecuencia, pues un párpado caído, bueno, unos desastres bastante... Bueno, ¿todo tiene solución? Sí, en la medida de lo posible, sí, la toxina, esperar a que se te pase el efecto, y en el ácido hialurónico, bueno, hay una molécula que se usa que degrada el ácido hialurónico y bueno, pues el defecto se quita. Bueno, porque trae problemas de salud, incluso gordos, ¿no? Porque Sí, ya claro. no es estéticamente que te haya quedado mal, Hombre. es que ojito con lo que te puede pasar. Claro, exactamente. Y luego que después de poner ese tratamiento para, por ejemplo, quitar el ácido hialurónico, sí que estás inflamada, tienes unos moratones importantes, pero bueno, a ver, hay que intentar ir con profesionales, incluso los profesionales a veces nos Siempre. equivocamos. Bueno, Pero pero yo tenemos- prefiero que se me equivoque un profesional y que ya está. Y que que vas siempre a es- ver qué hay que hacer, no alguien que no es profesional y no sabe qué hay que hacer, y es como, ahí te apañas. Claro, es que vemos, volvemos a las redes sociales, vemos oferta. Claro. Y ya dices, mi madre, ¿qué habrá aquí para que te cobre Claro. un cuarto de... ¿Tiene que ser malos productos o tiene O que bueno, ser...? o el producto que no está Claro. realmente abierto para ti, que está compartido con Claro. otros cuantos. Que eso, pues, desde luego, ética profesional ninguna. Bueno, pues a mí esto son cosas que me aterrorizan. Queremos recalcar muchísimo en qué es nuestra salud, es nuestro cuerpo, y sí, que queremos vernos bien, pero no pasa nada, lo hacemos en centros, bueno, pues que sean de nuestra máxima confianza, como hoy estamos hablando con la doctora Miriam. Y es que encima tenemos una oferta de San Valentín, Eso es. porque estamos ya a puertas. Ojo, todas y todos queremos estar guapos. A mí me Exactamente. encanta cada vez que vemos a un chico que se ha puesto no sé qué. Ay, me encanta. Claro, a ver. Cada Es lo que vez te más. decía al principio de las entrevistas que Sí. hicimos, que las mujeres siempre se siguen cuidando, pero cada vez se ven más hombres. Solo que ellos lo cuentan menos. Ellos lo cuentan menos. Eso es. ¿Qué tratamientos tenemos así de oferta ahora para, A ver, de tenemos oferta entre todo- comillas, para estos días? ¿Estamos viendo alguna Tenemos promo? todos los tratamientos, entonces, bueno, por recopilar un poquito, Sí, claro que sí, enséñanos. os vuelvo a contar un poco así en resumen los principales tratamientos que ofrecemos. Uno era el de la toxina botulínica. Ujú. Ahí, Ahí lo ves, muy bien. Perfecto. Vale, lo que hace la toxina botulínica es relajar la musculatura, no rellena. ¿Vale? La toxina botulínica relaja. Entonces, ¿qué va a hacer? Eliminar las arrugas de expresión. En la frente, bueno, aquí no se ve, en el entrecejo, las patas de gallo, pues eso, las arrugas que hacemos al gesticular ya Claro. las dejamos de hacer. Son inyecciones superficiales y el tratamiento dura entre 3 y 6 meses. Luego tenemos el ácido hialurónico, que es lo que hace, da volumen, da soporte, repone estructuras que se han perdido, quien no tiene labio puede tener un poquito más, quien tiene la punta de la nariz caída se le puede subir un poquito, entonces esto ya, las inyecciones son a distintas profundidades y lo que podemos hacer, pues eso, un labio más marcado, un perfilado de labios, algunas arruguitas así finitas que el ácido hialurónico no llega, la línea de marioneta, el surco nasogeniano, y lo que da es principalmente volumen, hidratación, y esto sí que dura un poquito más, entre 9 meses hasta 2 años, depende de dónde se ponga. Oye, Y por último, los polinucleótidos, que es un tratamiento regenerativo en el que estimulamos colágeno y elastina y mejoramos la calidad de la piel, reduciendo las arrugas finas y mejorando la calidad de lo que es la piel, se ve más luminosa, se ve un poquito menos arrugada. Entonces, un poco se puede combinar todo y claro, entre unas cosas y otras. bueno, salimos estupendos. Exactamente. Y además hablamos de salud, con una dieta en condiciones, porque podemos comer de todo sin pasarnos. Exactamente, exactamente. La clave es no restringir cosas, porque Claro. si restringir cosas en el momento en el que lo pruebas ya es como un poco vicio, ¿no? Entonces hay que saber comer de todo y ya está. O Y sea, ya que está, no- sí, no hay- ahí está el secreto, en comer bien Comer y de comer todo. de todo. Y Exactamente. además también hemos hablado, bueno, pues de este tratamiento de varices sin cirugía y sin láser, que tanto, bueno, que mejora el aspecto de las piernas y que que te mejora la salud también. Exactamente. Como siempre, por favor, o sea, por favor, vamos a ir siempre a centros que estén, bueno, pues profesionales como tienen que ser. Vamos a dejarnos de dietas milagro, de dietas TikTok, de dietas No, eso nada, Instagram, eso nada. de que nos pinchen ahí atrás en... En la parte de atrás de la peluquería,
Por ejemplo, por poner un caso. Por ejemplo, y vamos a dejarnos también las piernas divinas con esas varices. Con nosotros, nuestro centro de confianza de medicina estética avanzada en Renueva Lux, en La Bañeza. Eso es. Lo tenemos ahí a tiro de piedra, además ahora con el Busil, que no nos cuesta nada, vamos Eso, a agradecerlo. hay que aprovecharse. Vamos a agradecer que no nos cuesta nada y que podemos ir a La Bañeza, que nos van a hacer una consulta y nos recibirá Miriam. Exactamente. De total confianza. Así que, Miriam, encantadísima de tenerte otra vez aquí, que hemos aprendido muchísimo. Y ahora nos vamos a ir con Carlos Barros y con su libro Estatuas en la nieve. Bueno, no nos lo podemos perder, así que vamos a verlo ahora dentro de unos minutitos. El domingo 15 de marzo se celebran elecciones a las Cortes de Castilla y León. Puedes solicitar el voto hasta el 5 de marzo en cualquier oficina de correos o entrando en su web correos.es con el DNI electrónico o el certificado digital. Hasta el 11 de marzo puedes depositar tu voto en la oficina de correos. Más información en jcyl.es. Junta de Castilla y León. En Albalab Bio combinamos naturaleza y ciencia para una belleza consciente. Formulamos cosmética ecológica enriquecida con principios activos eficaces. Y utilizamos solo ingredientes que aporten un beneficio a la piel, consiguiendo que esté sana, bella y luminosa. En Óptica Navarro cuidamos de tu vista desde hace más de 100 años. Hoy en Óptica Navarro seguimos siendo un referente en León, cuidando la salud visual y auditiva de varias generaciones. Nuestro equipo de ópticos y audioprotesistas combinan experiencia y calidez humana con la tecnología más avanzada para ofrecerte el mejor servicio. Desde análisis visual y control de tensión ocular hasta la adaptación de lentes de contacto y audífonos de última generación. Con la realidad virtual, analizamos tu dinámica de mirada para diseñar lentes progresivas que se adapten perfectamente a tu forma de mirar. Innovación exclusiva que mejora tu experiencia visual. Óptica Navarro. Mucho más que una óptica. ¿Quieres que tus trabajadores estén seguros y cómodos en su trabajo? En Idobla Ropa Laboral tenemos la solución. Ofrecemos una amplia gama de ropa de trabajo y seguridad para todo tipo de actividades laborales. Contamos con ropa industrial, protecciones, calzado de seguridad, uniformes laborales, ropa térmica y de deporte, vestuario de frío y mucho más. Además, si quieres personalizar tus prendas, nuestro equipo especializado en personalización de artículos textiles te ayudará. Visítanos en nuestra tienda en el centro de León. Llámanos al 987 27 26 47 o visítanos en www.idobla.es. ¿Quieres apostar por energías renovables en tu vivienda o negocio? En Domotec somos líderes en instalaciones eléctricas fotovoltaicas y domóticas en la provincia de León. Profesionalidad y experiencia son nuestros pilares fundamentales para enfocar y resolver proyectos de cualquier naturaleza. Referentes en energía fotovoltaica. Elige autoconsumo solar y ahorra produciendo la energía que consumes en tu hogar. Elige Domotec. El domingo 15 de marzo se celebran elecciones a las Cortes de Castilla y León. Estamos llamados a votar más de 2 millones de castellanos y leoneses. El horario de votación será de 9 de la mañana a 8 de la tarde. Recuerda comprobar tu colegio electoral y ejercer tu derecho al voto. Más información en jcyl.es. Junta de Castilla y León. Cuando cojo el teléfono,
Comenzamos la sección, hay muchas que me gustan, pero esta me encanta, la sección Cuéntaselo Ángeles, donde siempre, bueno, hablamos de algún tema que esté en actualidad y sabéis que en este número de teléfono que está aquí debajo es donde nos podéis llamar y contarnos pues todo lo que queráis, que luego ya lo seleccionamos y lo vamos poniendo. Vamos a dejar bastante rato el teléfono, que luego me dicen, Ángeles, que no me da tiempo a apuntarlo. Bueno, Movileón en Gran Vía San Marcos, número 4, hablamos de telefonía, ¿de quién nos vamos a acordar? Siempre de Bego, que allí nos está esperando, nada más tenemos que llevar nuestra factura de teléfono y Bego ya se encarga, porque no hay solamente dos o tres compañías, hay muchísimas compañías. ¿Qué trabajo nos cuesta? No nos cuesta nada de trabajo hacer ese cambio, porque además se encarga Bego de hacerlo de todo. No vayamos a caer en hacerlo nosotros a través del teléfono, que metemos la pata y luego ¿a quién reclamamos? ¿A quién reclamamos? Vamos a hacer todo con una persona, en este caso tenemos ahí a Bego, en Movileón, en Gran Vía de San Marcos, número 4. Bueno, ahora tenemos un tema que a lo mejor levanta algunas ampollas. Las obras de remodelación de la Glorieta de Pinilla en León comenzaron a finales de diciembre del 2025, con la demolición de la antigua fuente de hormigón que llevaba más de 2 décadas en el lugar. Este proyecto, que transforma el mamotreto en un nuevo espacio ajardinado, incluye la instalación de una escultura de acero de 7,5 metros de altura del artista Conrado Zurdo, con una inversión total cercana a los 150.000 euros. Entonces, ¿qué hemos hecho? Pues vamos a ir a hablar con los vecinos de allí, de la Glorieta de Pinilla, y tenemos a Indira, de la peluquería Más que Pelos. Muy buenas tardes, Indira. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, yo creo que tú trabajas ahí en esa zona, en la peluquería, ¿y qué nos tienes que contar de todo esto que está pasando? Bueno, pues sí que había escuchado que había mucha gente que estaba a favor y otros en contra de la demolición de la glorieta. Claro. Desde mi punto de vista, bueno, considero que, me imagino que habrán tomado la iniciativa por varios factores, el factor energético, me imagino, o de la gente que pedía que la demolieran por lo grande que era. Pues bueno, a mí no me ha causado mucho inconveniente. Si es verdad que mientras están los trabajos ahí se forma mucho el tráfico, pues se incomoda. Pero bueno, desde el punto de vista de la comunidad, con tal y sea para bien, para que haya trabajo para empresas, para personas, que se le dé la oportunidad al artista que es local, pues yo creo que desde ese punto de vista está bastante bien. Bien, bien. ¿Y a ti como, bueno, al tener allí un local, te trastorna mucho la gente que te dice? Pues yo creo que no, porque ahora mismo tengo mejor visibilidad del local. Anteriormente con la rotonda, pues sí es verdad que me quitaba bastante visibilidad, pero ahora mismo espero que sea para bien, sí. Bueno, pues no hay mal que por bien no venga, ¿verdad? Así mismo, exactamente. Bueno, pues esperemos que valga la pena, que se vea mejor, que se vea bonita y que sea más funcional y todo bien. Y sobre todo que quede bien esa escultura del artista Conrado Zurdo. Bueno, Indira, pues muchísimas gracias por contarnos lo que está pasando por ahí, por la Glorieta de Pinilla. Gracias. Gracias a vosotros. Indira, de la peluquería Más que Pelos, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros esta tarde. Y ahora nosotros vamos a seguir recibiendo llamadas. Bueno, pues seguimos recibiendo llamadas, todos porque sabemos la que hay liada en la Glorieta de Pinilla. Y esta vez vamos a hablar con Raquel, de la cafetería Longa. Muy buenas tardes, Raquel. Muy buenas tardes, Ángeles. Bueno, tú eres afectada porque estás allí en el medio, así que, bueno, sí. ¿Qué opinas tú de todo esto que se está haciendo, las obras, cómo lo estáis llevando en la zona? Bueno, pues con mucho revuelo, sobre todo con los vecinos, porque no entienden cómo de repente la tiran, cómo de repente llevan 2 semanas sin hacer nada, está la excavadora ahí y al final, pues claro, el revuelo entre los vecinos pues es máximo y es normal, ¿no? No entienden cómo de repente se pusieron a tirarla, diciendo que a la gente le molestaba el ruido de los chorros del agua, así después de tantos años, ¿no?
¿En serio? O sea, la gente protesta por el ruido. Sí, bueno, según salió en el periódico antes de hacer la obra y demás, ponía que era por el ruido de que los vecinos, sobre las quejas de los vecinos y tal, que era por eso, por el ruido del agua. Pero no se sabe. Al final, bueno, ya sabes, ¿no? Claro. Que puede ser por eso y puede ser por otra cosa. Bueno, y tú, que me imagino que tendrás una terraza, no sé, ¿cómo te afecta directamente, bueno, pues todas estas obras? Pues por ahora no sé decirte, porque por ahora no la tenemos montada. Nosotros lo tenemos desde marzo hasta octubre, y cuando venga marzo, como empiecen con mucha polvareda o lo que sea, me va a venir todo hacia mí. De hecho, tengo un carga y descarga y es el que están utilizando para cargar cosas o descargar, a ver, que es lógico. También cortan algún carril de la propia glorieta, pero de cara al verano yo sé que va a ser un caos total. Claro. Con mi terraza total, sí. Yo sé menudo que sí, lío, Raquel. Ya. Bueno, tenemos que ir a tomar un café, yo tengo ganas de conocerte. Sí, pues cuando quieras, porque además nada más que pueda, nada más que pueda, me acerco por allí, nos tomamos un café, ha sido súper amable, Raquel, de la cafetería Longa. Sí, muchas gracias. Bueno, pues muchísimas gracias por atendernos esta tarde, y Ale, pues vamos a trabajar, ¿no? Vale, pues venga. Venga, feliz tarde, Raquel, gracias por acompañarnos. Gracias, igualmente, gracias. Hasta luego. Y podemos hacer todas estas llamadas, ¿gracias a quién? Gracias a Mobileón, que están en Gran Vía San Marcos, número 4. Allí está Bego. Yo creo que ya no conocemos Mobileón, ya decimos siempre la tienda de Bego. Es muy fácil hacer un cambio de compañía, no tenemos que tener miedo. Lo que tenemos que hacer es sitios donde nos atiendan profesionales, porque si no, la metedura de pata puede ser muy, pero que muy gorda. Vamos y vamos a pagar por los servicios que de verdad necesitemos, y vamos a estar en la compañía en la adecuada, no vamos a estar ni en una, bueno, siempre digo, ni pagando de más ni pagando de menos. ¿Quién paga de menos? Yo creo que eso no se nos ha dado el caso. Así que muchísimas gracias, Bego. La encontramos en Mobileón, en Gran Vía San Marcos, número 4. Solo tenemos que llevar la factura de teléfono o la factura de luz y ella se encarga de todo, así que no sé a qué esperamos. Vamos rápido a ver a Bego. La ciudad de León, con sus calles estrechas, sus edificios monumentales y sus calles llenas de historia, parecen estar hechas para la novela de misterio. Esto mismo debe de ser lo que ha pensado nuestro siguiente invitado, Carlos Barros, quien ya está sentado en nuestro sofá. Muy buenas tardes, Carlos. Hola, buenas tardes, encantado. Igualmente. Hace unas semanas, Carlos presentó Estatuas en la nieve. Lo tenemos aquí. Lo tenemos aquí. Una novela de misterio muy original en la que el pasado y el presente se juntan con una serie de asesinatos que transcurren en nuestro tiempo, en concreto en el año 2022, y otra trama paralela que se desarrolla en el 1222, 800 años. 800 años de diferencia. Carlos, ¿ha sido complicado combinar dos líneas temporales tan diferentes dentro de una misma novela? Bueno, al final... A ver, yo esta trama la ideé como una trama policíaca principalmente, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, cuando decidí ambientarla aquí en León, que era otra cosa que me apetecía muchísimo, pues no pude evitar la tentación de mezclar un poco el presente y el pasado, enlazar un poco con la historia y la historia, que es otra de las cosas que a mí me apasiona. Entonces, bueno, surgió un poco esa idea, ¿no? De una cosa con la que ya había experimentado en otras historias, que es una historia dentro de otra historia, ¿no? Historias que están conectadas entre sí, cómo se conecta el pasado y el presente, y bueno, yo creo que esto, pues, al final le venía como anillo al dedo a una historia como esta. Bueno, esta es su tercera novela y además vamos a empezar por el principio. Estatuas en la nieve. Estas semanas que ha estado nevando muy fuerte en León, es una novela que no nos viene ya ni pintado, ¿no? ¿Por qué este título? Bueno, y además es una cosa que se habla, ¿no? en la novela, que transcurre un poco entre el otoño e invierno del año 2022 en el presente. Hay un momento dado en los que nieva, ¿no? Nieva un poco, y se habla de eso, de que ya no nieva como antes, ¿no? La nieve dura muy poco, nieva por la mañana, amanece nevado León y por la noche ya no hay nieve. Sin embargo, en el año 1222, pues en ese invierno la nieve está muy presente. Y bueno, el título hace un poco referencia a varias cosas, ¿no? Pero nos podemos imaginar que esas víctimas que aparecen en esa trama histórica, en el León medieval, en una mañana de León totalmente nevada, ¿no? Pues a uno de los personajes le recuerdan a eso, a Estatuas en la nieve. Y entonces es un poco el juego, que tiene otros significados dentro de la novela, pero no quiero desvelar nada.
y un poco, pues eso, simbólico y a la vez, pues bueno. Claro. Bueno, como decíamos al inicio de esta entrevista, la novela sigue el rastro de dos series de asesinatos. Por un lado, el asesinato de la hija del presidente de la Diputación, que aparece muerta en el Panteón de los Reyes. Qué curioso, ¿no? ¿Por qué has elegido ese lugar? Bueno, San Isidoro tiene un protagonismo central, ¿no? Porque en la trama histórica lo que ocurre es que esa serie de asesinatos que ocurren en el León medieval, el encargado de resolverlo, por encargo del rey, es un monje erudito de San Isidoro. Y al final, pues bueno, San Isidoro, la importancia que tenía en aquel año, pues ya no solo era uno de los sitios más importantes de León, sino probablemente de Europa, ¿no? Entonces, bueno, tiene una importancia capital. Y luego, pues imaginemos, ¿no?, en el año 2022, lo que supone para unos policías de León que aparezca muerta la hija del presidente de la Diputación en el Panteón Real de San Isidoro, ¿no? Pues ese es el arranque de la novela, así tal cual. Y bueno, pues imagínate, es como si, no sé, les cae una avalancha encima, ¿no? O, bueno, pues a partir de ahí es como una montaña rusa total en la que se van a ir sucediendo las cosas, y obviamente no es casual que haya aparecido ahí, y vamos a ir descubriendo todas esas conexiones, ¿no?, en el pasado, en el presente, y todas las pistas que tienen que ir encajando los policías. Bueno, desde luego y sin duda, como Carlos bien acaba de decir, desde la primera página te engancha, no es un libro para tener ahí en la mesita tiempo y tiempo, ¿verdad? Es para coger, porque es que no lo puedes ya ni dejar. Recordamos, que toda la trama de la novela se desarrolla por completo en León. ¿Qué tiene la ciudad de León que hace que se preste a ser el escenario de una novela de misterio? Bueno, en primer lugar, a mí siempre me gusta ambientar las historias en sitios que conozco bien, ¿no?, porque me permite, pues, describir las cosas de primera mano. En este caso, pues, llevo casi 20 años viviendo aquí en León y tenía muy claro que el escenario de León lo quería para mi siguiente novela. Pero luego, aparte, es que ha sido una gozada, ¿no?, porque en León hay unos escenarios tan potentes, ¿no?, unos sitios tan impresionantes para ambientar ya no una novela de misterio, no cualquier otra, ¿no?, pero para una novela de misterio, vamos, a mí me parece que es el sitio ideal. Por eso no nos podemos perder Estatuas en la nieve. Bueno, en el presente nuestros protagonistas son el inspector Ferreira y la subinspectora Acosta, dos personajes muy complejos que atraviesan un momento personal, bueno, un poquito delicado. ¿Qué nos puedes decir de estos dos protagonistas que se ven envueltos en todo eso que les cae encima tan gordo? Sí, a ver, son los protagonistas absolutos de la historia, y la verdad es que, bueno, en las primeras páginas ya ves que parece que son muy diferentes, ¿no?, y un poco irreconciliables. La subinspectora Acosta, pues, es una mujer joven, muy inteligente, muy capacitada, que se ha estado curtiendo unos años en Madrid y viene a León, pues, a su ciudad con ganas de comerse el mundo, ¿no?, y de demostrar todo lo que vale. Y que se encuentra con su jefe, que es un inspector veterano, que tiene otra forma de hacer las cosas, que es un poco a la vieja usanza, que es muy visceral, que entonces chocan todo el rato. Además, él está un poco de vuelta de todo ya, ¿no? Pues, y viene de pasar una mala racha personal. Entonces, bueno, ahí se va a juntar un poco todo ese cóctel explosivo, pero al final, pues lo que les pasa es que se les viene encima el caso más importante de toda su vida. A los dos no tienen más remedio que intentar remar en la misma dirección. Y luego, como te has dicho también, pues son personajes, pues, con muchas aristas, muchos matices, ¿no? Y al final, pues, tienen una química brutal. Van dentro de ese carrusel en el que se ven envueltos, pues van un poco aprendiendo a entenderse, a derribar las barreras que hay entre ellos, y no les queda más remedio, pues eso, que aprender a trabajar juntos. Todo esto tiene su reflejo en la Edad Media, en el año 1222, un momento en el Reino de León atraviesa su propia crisis por una serie de asesinatos. ¿Por qué has elegido este año en concreto y no otro? ¿Por qué el 1222? Bueno, al final tenía claras varias cosas. Primero, que quería enlazar con el León de la Edad Media, con el León un poco en su esplendor, ¿no? Nos tenemos que ir a esta época. León era, pues eso, lo he dicho antes de San Isidoro, pero es que el Reino de León, pues también era uno de los sitios más importantes de Europa y del mundo en aquel momento, que abarcaba desde Asturias hasta Cáceres. Y bueno, el reinado de Alfonso IX, pues
aquí en León todos también sabemos un poco lo que significa, ¿no? El último rey privativo de León. Entonces un poco también el esplendor y el ocaso, y eso pues me ayudaba también a enlazar el pasado y el presente, porque al final es una novela en la que todo el rato es como un espejo, ¿no? El León del presente se mira en el León de aquella época y hay un montón de paralelismos. Y creo que esta época justamente era perfecta para todo esto. Un León, pues eso, que está en su máximo apogeo, pero que también se asoma a ciertos abismos que luego conectan totalmente con el presente. Bueno, en el año 1222 nuestro punto de referencia es el monje Jerónimo Ochoa, casi como una versión medieval del padre Brown. ¿Cómo es Jerónimo Ochoa? Bueno, es lo que digo, es un monje de San Isidoro, como lo sabía en aquella época, que había dedicado toda su vida a estudiar, que además se había ido tan tranquilo a Salamanca, a la recién fundada Universidad de Salamanca. Le habían dado ahí una cátedra. Es un monje que, por ejemplo, era amigo de Lucas de Tuy, que aparece en la novela, que es contemporáneo, pues es eso, otro de los monjes que había en aquella época en San Isidoro, pues muy cultos y que representaban en aquel momento los que más conocimiento tenían, ¿no? Entonces a este monje le llaman porque le encargan tutelar al hijo de un noble, que además está perdido, que tiene que estar buscándolo todo el tiempo, pero cuando llega a León se encuentra, pues por el camino, sin querer, se encuentra pues eso, que hay también una serie de crímenes muy misteriosos que tienen a todo el mundo un poco despistado y que él pues se va a encargar también de ir hilando esas pistas poco a poco, y es como si dijéramos el alter ego de los policías en la Edad Media, pues es este monje, ¿no? Pues como tú has citado, o también podríamos encontrar semejanzas con El nombre de la rosa, Guillermo de Baskerville, un monje también, pues en la Edad Media es lo que digo, si me tenía que ir a alguien que encarnara pues a alguien culto, inteligente, que fuera capaz de ir enlazando todas estas cosas, tenía que ser un monje de San Isidoro. Efectivamente. Bueno, en las primeras páginas aparecen unos mapas. Los pondrá nuestra compañera por aquí. Uno de la ciudad de León y otro de la provincia. El de la provincia es para los lectores que no son de León, ¿verdad? Donde aparecen hasta nuestras queridas médulas. Bueno, mira, lo tenemos por ahí, toda la provincia. Y unos cuervos. ¿Esto nos da pistas de la novela? También. Es otra simbología, sí, especial, que lo descubriréis a medida que leáis la novela. Y luego, pues sí, estos mapas fue una idea que se me ocurrió y luego enseguida la editorial recogieron el guante. Y es, pues bueno, como en la novela vamos emprendiendo este viaje por la ciudad de León, sobre todo, pero también aparece en otros sitios de la provincia, como tú has dicho, las médulas, aparece la zona de la Maragatería, incluso la montaña central. Y bueno, pues para recoger un poco todo ese viaje, todos esos escenarios que aparecen en la novela, pues en las primeras páginas tenemos estos mapas que nos ayudan a ubicarnos un poco. Claro que sí. En tu caso, ¿se te ocurrió primero la solución al misterio y luego fuiste yendo hacia atrás para ver cómo encajaban las piezas? ¿O primero diseñaste todos los elementos y luego de ahí creaste el misterio? Bueno, a ver, cuando trabajas una trama de misterio, yo creo que es importante tener toda la información desde el principio. Porque al final es muy importante también manejar la información cuando escribes la trama y cómo dosificas la información, ¿no? Aquí había muchas piezas que había que encajar y luego casi desde el principio lo que propongo es ponerte en la piel de los policías, ¿no? E ir descubriendo a la vez que ellos todas estas piezas, toda esta trama paralela de la novela histórica, cómo enlaza con el presente, pues todo lo vas descubriendo a la vez que ellos. Entonces, pues lo que digo, manejar la información y saber hacia dónde tienes que ir es clave, ¿no? Este tipo de tramas. Bueno, ¿y qué te dice la gente que ya ha leído la novela? ¿Te ha venido alguien que haya acertado la respuesta al misterio antes de terminar el libro? Bueno, sí, no. A ver, sobre todo la verdad que es una novela que está gustando muchísimo aquí en León. Creo que, bueno, estoy contentísimo con la acogida que está teniendo. Y yo creo que simplemente por el hecho de ver tu ciudad en una trama así, ya la gente está encantada. Luego, es que es un misterio peculiar, porque es un asesino que al mismo tiempo es muy previsible, pero, por otro lado,
lo que parece no es. Hay muchos callejones sin salida, bueno, siempre va un paso por delante de la policía, ¿no? Entonces, bueno, cuando llegas a ese final, digamos que has podido ir juntando las piezas poco a poco, yo creo que a la vez que los policías. Entonces, llegas un poco a la vez al mismo sitio que llegan ellos. Y bueno, tú al final entiendes, ¿no?, cómo encaja todo en la última página, ¿no? Pero digamos que has hecho ese viaje a la vez que ellos y no es tan de giro final imprevisible, sino que bueno, es como un camino que vas recorriendo. Bueno, aquí lo tenemos, lo queremos recordar bastantes veces, Carlos Barros, Estatuas en la nieve, con una trama toda desarrollada aquí, en León, ¿verdad? Bueno, cuando terminas, ¿cómo se queda uno cuando le das al botón de enviar? Y dices, he terminado. Pues es una sensación muy extraña, es muy raro, ¿no? Al final, mira, esta novela ha estado como unos 5 años trabajando en ella. Ya no solo, bueno, en la primera parte, que es un poco componer las piezas, los personajes, la trama y documentar, porque es una novela que tiene una parte histórica y luego muchos sitios que aparecen y que son muy protagonistas también de la historia. Entonces, bueno, cuando vas avanzando y vas viendo que todo encaja y luego llega la última parte, que es la de pulir todo, revisar y tal, cuando llegas al final, en este caso, tuve una sensación de quizás mayor que en las novelas anteriores, de sentir que todo había encajado como estaba en mi cabeza, porque el reto era mayúsculo. Entonces, bueno, es una sensación primero de liberación y luego también, siempre que acabas algo, has cogido tanto cariño. Los protagonistas al final formaban parte de mí, los había asimilado tanto que los diálogos ya, las últimas revisiones no me costaba casi escribirlos porque ya sabía perfectamente cómo pensaban, ¿no? Entonces, al final, cuando terminas y los dejas, pues también tienes esa sensación bueno, como de despedida, ¿no?, de estos personajes. Bueno, aquí están, aquí los podemos encontrar. Bueno, estoy segura que a muchísima gente ya le ha picado el gusanillo y tiene ganas de saber la respuesta al misterio. Estatuas en la nieve, ¿dónde lo podemos encontrar? Bueno, pues está prácticamente en todas las librerías de León, sino bueno, en la propia página web de la editorial Marciano Sonoro también. Y ya digo, aquí en cualquier librería, sin ningún problema. Bueno, recomendable, muy recomendable para este fin de semana que hace frío, que lo que queremos es estar en casa, pues tenemos una buena lectura. Estatuas en la nieve, perdón, editado por Marciano Sonoro. Con el frío que hace estos días, pues como estaba diciendo, es el mejor plan que podemos tener. Así que muchísimas gracias, Carlos, por habernos acompañado, enseñarnos tanto y sobre todo que no nos perdamos esta novela, Estatuas en la nieve. Gracias por acompañarnos. Gracias a ti. Oye, que me encanta a mí cuando llega la hora de la merienda. Bueno, es que ni me espera siquiera, ojito, que es que ni me está esperando. A ver, es que para mí hoy, la hora de la merienda es hora de la comida, porque no me ha dado tiempo a comer. ¿Y eso, hijo? Pues nada, que a mí me habían dicho 1 hora que íbamos a ir a grabar y de repente, pues 20 minutos antes me llega un mensaje de una señora. Oye, ¿que dónde estás? Y yo siempre, pues bien, a punto de meterme en la ducha. No, pero ¿cómo que en la ducha? Si ya hemos quedado. Y yo, pero no. Esa señora eres tú, por cierto. Espera, que me está llamando a mí la señora, la madre que lo parió. En todos los aspectos. Exacto. Así que bueno, yo aquí con ganas de hincarle el diente a los pinchos de siempre de Atrio, que la verdad es que Eva nos tiene siempre muy bien surtidos con estos pinchos fantásticos. Nos mimas mucho, Eva. Nos mimas mucho, pero desde luego que esto es una maravilla, porque ya vas por la mañana, te tomas el café y ya con un buen pincho. Oye, a media mañana te tomas otro aperitivo y luego la hora del menú, que están siempre allí maravillosos. Y este café que desde luego, vamos, es fantástico a esta hora, porque, ¿cómo se llama? Nos lo trae Valkyria, que Valkyria es un café buenísimo, están ahí al final de Ordoño II y la verdad es que es un auténtico placer pues contar con ellos y sobre todo con estas rosquillas que para la merienda son fantásticas. Y para hacer regalitos, ojo, que si quieres hacer ¿verdad? Un regalazo, que si hay gente que no lo sabe, pero las cajas también las puedes comprar con rosquillas para, oye, si quieres regalarte, pues quedas como Dios, con unas rosquillas del Valkyria, de las de toda la vida. Pues yo, vamos, si así regalar, o sea, alguien me quiere mandar un regalito así de chulo, pues yo estaré encantada. Bueno, hay que decir que tenemos que mandar un mensaje ¿a quién, hijo? A la familia de Verita Gracia. Esta semana hemos conocido la trágica noticia de que ha fallecido Verita Gracia con 102 años. Sí. Una fotógrafa fantástica de aquí de León que desde luego
Hace poco teníamos aquí a Ana Baliño, que presentó la exposición retrospectiva que ha organizado el ILC sobre la vida y obra de Veritagracia, una fotografía que desde luego pues que ha sido casi la primera vez que los leoneses hemos tenido la ocasión de descubrirla y que además se extendió la exposición, ¿no? Bueno, exactamente. El lunes nos levantamos con la mala noticia que Veritagracia, bueno, pues había fallecido. Nosotros tuvimos el placer de disfrutar de ella, estuvimos en la presentación, lo pasamos muy bien. Gracias pues, por toda esa labor tan enorme que ha tenido y que está allí, lo encontramos ahora en el ILC, que además han ampliado unos cuantos días más, no sé cuántos, pero todavía podemos ir este fin de semana como planazo a ver la exposición, porque es una oportunidad única. Todavía tenemos la ocasión de ir a ver la exposición de Veritagracia en el Centro de Leones de Arte, ahí al final de la Avenida Independencia. Y desde luego animar a los leoneses a verla porque es una oportunidad única para conocer la obra de este artista, que además a día de hoy todavía no hay ningún catálogo de Veritagracia. Así que hasta nueva noticia, pues igual es la última oportunidad que tenemos de ver este fantástico testimonio de una época como son las fotografías de Veritagracia. Así que animar a los leoneses a ir a visitar esta exposición. Bueno, ¿y tú qué vas a visitar este fin de semana, hijo? Yo voy a visitar tu casa, a que me des de comer. Que es la tuya, hijo, que es la tuya. ¿Qué quieres que te dé de comer este fin de? Yo lo que quieras, la verdad. Yo soy es muy agradecido. Lo único que no le gusta es que le ponga un cocido, alguna cosina así, pero por lo demás es muy No, porque mira, yo cuando vivía en Salamanca, muchas veces en la residencia tenían cocido de menú y ese era el único día que no iba. ¿Y qué comías, hijo? Porque yo, pues yo me estoy enterando aquí en este programa de lo que hacía mi hijo. Me hacía un bocadillo o algo, porque yo si me tomaba el cocido, yo que tenía las clases por la tarde, no iba a prestar atención a las clases, bueno, como comprenderás. Un día voy a contar yo secretitos del cocido de mi hijo, pero es un día. Antes le tengo que preguntar a él primero porque si no me va a reñir. Pues no has comido tu cocidos ni nada. Haya quedado todo eso. Bueno, oye, qué bien te veo con todo esta parafernalia que llevas, ¿no? Parafernalia, dice él, voy maravillosa, desde luego, que le tengo que dar las gracias a Lourdes, porque es que aciertan todo. Le mando lo que me voy a poner el día anterior y ella dice, Ángeles, mira, ya, esto y esto y esto. Bueno, porque es que además decir que es una tienda de valores y que hacen pues todos los diseños personalizados y además arreglos de bisutería. O sea, es que nada más tenemos que ir allí. Macuba, en calle Juan Lorenzo Segura, ahí pues Ordoño, pues mira, justo delante de dos de nuestros amigos, de Valquiria y de Óptica Navarro. Bueno, es que además son diseñadores, porque hoy no traigo el pin de la Virgen del Camino y el pin de la Catedral, que siempre pedimos que nos proteja, pero eso es diseño de ellos, y nada más lo podemos encontrar ahí, en Macuba. Eso sí que es un regalo espectacular, porque vamos... Pues nada, oye, bueno, ya se acerca el final del programa, ¿no? Ay, qué pena, penita, pena. ¿Tú eres coplero, Héctor? Yo depende de la época del año. Un poquito coplero sí que es mi hijo, sí. Bueno, hay que estar pendientes ahora al final del programa porque es cuando Ángeles nos va a decir que tenemos la semana que viene. Exactamente. Así que, vamos a ello. Y como decía una de las grandes copleras de aquí de nuestro país, la faraona Lola Flores, pena, penita, pena, eso es lo que me da a mí, mucha pena, penita, pena, que se acabe el programa de hoy porque lo estamos pasando de maravilla. Espero que vosotros en el otro lado, calentitos en vuestro sofá, lo hayáis pasado igual de bien que nosotros. Nos ha mandado nuestro amigo Carlos Quiñones un mensaje que leo textual. Nos dice que el pasado 29 de enero se celebró el 25 aniversario de la apertura y creación de la unidad de cuidados paliativos en el Hospital Monte San Isidro. Bueno, yo quiero decir, y creo que la mayoría de los leoneses vamos a decir lo mismo, muchas gracias por todos estos años de dedicación total, porque sois unos profesionales como la copa de un pino. Gracias, gracias. También quiero recordar que el pasado día 4 fue el Día Internacional del Cáncer y que el próximo día 15 será el Día Internacional contra el Cáncer Infantil. En los mayores se nos rompe el corazón, pero ya en los niños se nos rompe el alma. Ojalá que un día no tengamos que hablar de esta asquerosa enfermedad y que haya mucho dinerito, que se gaste el dinero, por favor, en investigación. Y como hay un día para todo, también tenemos el Día de la Pizza, así que vamos a dejarnos detalles y vamos a comer todo lo que nos guste. El Día Internacional de la Pizza, el día 9 de enero. De enero, que he dicho yo, de febrero, lo tenemos ahí ya la semana que viene, muy cerquita, muy cerquita. Y ahora ya, bueno, pues me queda por deciros que os suscribáis a todas nuestras redes sociales, Estoy súper pendiente. A nuestro canal de YouTube,
programa Ángeles Zapata, clic, ya estáis suscritos, porque queremos que esta familia no pare de crecer y porque queremos seguir aquí muchísimo, muchísimo tiempo. Y ahora ya no me queda ya nada por decir, nuestro teléfono, que nos podéis poner en contacto con nosotros siempre que queráis. Y ya venid muy tempranito la semana que viene porque haremos cosas muy, pero que muy bonitas. A las 6 de la tarde, aquí en la 9, os estaremos esperando a todos. ¡Feliz semana!